Buenas noches, amados hermanos. Dios les bendiga. Que la gracia del Señor Jesucristo sea con todos aquellos que le aman en verdad. Hoy, como lo prometido, voy a traer el estudio bíblico de San Juan. Vamos a terminar Juan 14:6. Ya vimos a Jesús como el camino, ya vimos a Jesús como la verdad. Hoy vamos a ver como el camino que nos lleva a Dios, como la verdad que nos lleva al Padre. Ahora vamos a hacer a Jesús como la vida que nos lleva al Padre. Juan 14:6, Jesús les dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. ¿Sí? Oh, amados amigos, algo que nosotros debemos de entender. Bueno, antes vamos a orar. Perdón, ya se me estaba olvidando. Amado Padre Celestial, que tu nombre sea glorificado. Usa este estudio para la gloria de Jesucristo, Señor. Abre nuestro entendimiento, abre nuestros oídos, abre nuestros corazones. Señor, ábrenos las Escrituras para entender y comprender esta verdad que vamos a ver el día de hoy. Jesús, la vida que nos reconcilia con el Padre. Te necesitamos, Dios. Necesitamos de la guía de tu Espíritu. Necesitamos de la sabiduría de lo alto, Señor. Y te lo pedimos en el nombre de glorioso de Cristo Jesús. Amén. Amén. Entonces, amados hermanos, Jesús es vida eterna que nos lleva ante el Padre. Por eso vimos cada uno. Jesús es el camino por el cual vamos al Padre. El camino, o sea, no hay más caminos, es solo un camino. Jesús, la verdad que nos lleva al Padre, la única verdad, no hay más verdades. Como hoy en día se nos hace querer entender, ¿verdad?, que cada quien tiene su verdad. Eso es una mentira. La verdad por naturaleza es absoluta, no es relativa. Entonces, pero Jesús no solo dijo que Él era el camino, no solo dijo que era la verdad, sino que dice que es la vida que nos lleva al Padre. La vida por la cual podemos llegar al Padre. Hay algo muy importante para entender todo esto. Necesitamos entender, ¿verdad?, que el pecado ha separado a la humanidad de Dios. En Romanos 3:23 nosotros encontramos: por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Toda la humanidad en sí, no regenerada, está destituida de la gloria de Dios. Isaías capítulo 59, versículo 2. Voy a tener muchos problemas, Jorge. Vamos a Isaías capítulo 59, por favor. Recuerden tener sus Biblias porque es un estudio, no es una predicación. Entonces, Isaías capítulo 59, y me gusta que los hermanos vayan corroborando. Pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Y aquí es muy importante: el pecado nos ha separado de Dios. El pecado hace que Dios no oiga las oraciones de las personas que no se han arrepentido y se han encontrado con Cristo Jesús. Por eso es muy importante entender, hermanos, y lo vamos a ver, que solo es mediante Cristo que podemos llegar al Padre. Por eso es incorrecto totalmente decirle a una persona que no es cristiana, que no se ha arrepentido y no ha creído en Cristo como su Señor y su Salvador, que ore ella. No, pues tú ora ahí y pídele a Dios que te ayude en esa necesidad. No, eso no es posible, hermanos. Eso no es posible. También en Juan nosotros encontramos, y eso se me vino ahorita, ¿verdad?, cuando el ciego de nacimiento es sanado, él mismo decía: sabemos que Dios no oye a los pecadores, ¿sí? Dios no oye a los pecadores. Y aquí lo está reafirmando Isaías capítulo 59, versículo 2. Pero vuestras iniquidades hacen hecho una división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Fíjate, ¿verdad? Entonces nosotros vemos esta realidad. El pecado nos ha dividido y ha estorbado. Inclusive el apóstol Pedro en su primera epístola, y eso no lo tengo aquí, me acordé ahorita, ¿verdad? En su primera epístola nosotros encontramos que aún a los cristianos, cuando no se arrepienten y confiesan su pecado, hay un estorbo en la oración.
Por ejemplo, en Pedro, ¿verdad? Creo que es el capítulo 3, si más no recuerdo, cuando trata de la relación familiar entre esposo y esposa. Entonces se le indica al esposo tratar bien a su esposa, tratarla con amor, ¿verdad? Y sentido, dice, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Es decir, nuestras oraciones pueden ser estorbadas cuando nosotros tratamos mal a nuestra compañera, ¿verdad? A nuestra compañera. O pueden ser estorbadas cuando tenemos, un pecado no arrepentido y no confesado delante del Señor. Es muy importante, amados hermanos. Vamos a Jeremías capítulo 5, versículo 25. Jeremías, libro del profeta Jeremías, capítulo 5, versículo 25. Ya se me cayó. Perdón, estaba yo en el 6, me equivoqué. 5:25. Vuestras iniquidades han estorbado estas cosas, y vuestros pecados apartaron de vosotros el bien. Fíjense todo lo que está pasando. ¿Qué cosas habían sido estorbadas por el pecado? La lluvia temprana y la tardía, dice en el versículo anterior, ¿verdad? Y los tiempos establecidos de la siega. Habían sido estorbados por sus pecados, pero no solo esto, sino también el bien. A veces dicen, ay, ¿dónde está Dios? ¿Por qué tanta calamidad? ¿Por qué tanto caos? ¿Por qué tanto? ¿Dónde está Dios? Pues Dios está. El problema ahí no se está diciendo la palabra de Dios, el problema somos nosotros, son nuestros pecados. Es una sociedad que ha caído en valores, es una sociedad que cada vez se ha ido apartando de Dios y por lo tanto el bien se ha apartado de nosotros. ¿Sí? Dios puede castigar a una civilización entregándola a la maldad de su propio corazón. Eso lo dice Romanos capítulo 1, versículos 18 al 25. Entonces vemos cómo el pecado nos ha separado de Dios. El pecado, dice Romanos 5, capítulo 5, versículo 12, que por el pecado entró la muerte. Hermanos, por el pecado entró la muerte. La muerte es consecuencia del pecado. Romanos 6:23 en su primera parte, porque la paga del pecado es muerte. O sea, es una consecuencia del pecado. ¿Alguna vez pensaste por qué los seres humanos morimos? Por el pecado, por nuestra naturaleza pecaminosa. Ese es el problema. Dios se lo había dicho a Adán, ¿verdad? En Génesis, Adán y a Eva en Génesis 2:17, cuando digo, el día que coman de este fruto, ese día van a morir. Ese día van a morir. Pero nosotros encontramos, y ahorita vas a ver hacia dónde voy a llevar, por qué Jesús marcó que Él es la vida que nos lleva al Padre. Solo permíteme explicar todo esto. Dios dijo, ellos comieron. Ahora, dijo, el día que coman, ese día van a morir. ¿Cayeron fulminados ese día? No. Pero sí se cumplió la palabra. Sí murieron en ese momento. ¿Cómo, Edgar? A ver, explícame. Sí, mira, en las Escrituras nosotros vamos a encontrar, si hacemos una exégesis adecuada de la Escritura, 3 tipos de muertes. 3 tipos de muerte. Y aclaro, muerte en la Escritura no significa dejar de existir. Para Dios la muerte no es un dejar de existir, porque Dios ha puesto inmortalidad, dice, en el corazón del ser humano. Entonces, amado amigo, hermano que me escuchas en la fe, nosotros vamos a encontrar 3 muertes en la Escritura. 1, la física. ¿Cuál es la muerte física? Cuando el alma se separa del cuerpo y entonces el cuerpo entra en un estado de putrefacción. Es cuando dejamos, ¿verdad?, esta vida y pasamos a otra, ¿verdad? Esa es la muerte física. Cuando nosotros estamos velando a alguien es que murió físicamente, ¿verdad? Pero su alma sigue existiendo. Lo que entra en descomposición es su cuerpo, ¿ok? Entonces eso es la muerte física. Ahí se cumple la palabra. Al polvo eres y del polvo fuiste formado y al polvo volverás, ¿verdad? Ahí se cumple la palabra. Pero también encontramos una segunda muerte, que esa es la muerte que se cumplió primero en Adán.
Esa es la muerte que pasó primero en Adán. En cuanto comió el fruto, esa muerte entró en él. ¿Cuál es esa muerte? La muerte espiritual. La muerte espiritual. ¿Cuál es ese tipo de muerte? ¿Qué significa eso? Separación con Dios en esta vida, ¿verdad? Estamos separados de Dios, como dijo el profeta Isaías y como dijo Jeremías, estamos separados de la fuente de bondad, hay una división entre Dios y nosotros, pasamos a ser enemigos de Dios por causa de nuestro pecado, porque Dios aborrece el pecado, pero por cuanto el pecado está en nuestra naturaleza, ojo hermanos, Dios también aborrece al pecador. Esa es una parte, no podemos desligar. Decía el doctor R.C. Sproul, muy fácil, si Dios aborrece el pecado pero ama al pecador, ¿por qué envía al pecador al lago de fuego? Debería de enviar el pecado, mas sin embargo envía al pecador, porque Dios, hermanos, no podemos desligar lo uno de lo otro. Es imposible. A veces caemos en los errores de esos que dicen que alguien peca porque un espíritu, un demonio lo hizo pecar. Eso es absurdo. La misma palabra de Dios en Gálatas dice que son obras de nuestra carne. Los adulterios, fornicaciones, hechicería, brujería, homicidio, lujuria, lascivia, borracheras, vicios, todo ese tipo de detalles son obras de nuestra carne, no son obras del diablo, son obras de nuestra carne, ¿sí? Entonces no podemos separarlo uno con lo otro. Es muy importante en el Salmo, ¿verdad? 7, nosotros encontramos que Dios está airado todos los días con el impío. Dios está airado todos los días con el pecador, dice, y está preparando sus saetas, ¿verdad? Para lanzarlas contra él. Nosotros tenemos que entender, en Juan 3:36 dice que cree en el Hijo, y eso lo vamos a ver también más adelante, tiene vida. Pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. No dice va a estar, ojo hermano, no dice que la ira de Dios va a estar en un futuro. Dice que ya está, o sea, y que ha estado, y que está y estará sobre él. Por eso es necesario, hermanos, entender todo esto. ¿Sabes una cosa? Yo quiero decirte algo. Amigo, si no has creído en Cristo Jesús, Dios está airado contigo. Ese es el gran problema del ser humano, que Dios está airado con el pecador. Dios está airado con las personas por causa de su pecado. Y es muy importante nosotros entender esto. No podemos decirle a las personas, ¿verdad? Porque a veces, y aunque no es el tema, quiero desligarlo para que entendamos bien la situación en la que estamos. Dios ama a las personas, pero a veces entendemos mal. Mira, una cosa es la bondad de Dios y la misericordia de Dios, que a veces que la bondad se desprende del amor de Dios. Dios es bondadoso con todos. Dios hace llover sobre justos e injustos. Pero su amor ágape, su amor complaciente, con quien se complace, no es con el pecador, es con su Hijo amado, y por ende con los que están en él, o sea, por los que forman parte del cuerpo de Cristo. A ellos los ama realmente. Es bondadoso porque Dios dice que es bondadoso hasta con sus enemigos, ¿verdad? Vemos cómo trata a Satanás, inclusive no lo trata con fuego cuando va al cielo, ¿verdad? Sino nosotros vemos en el libro de Job que Dios lo trata bien, ¿sí? Eso no quiere decir, hermanos, que Dios no se aire. Su ira, pero es una ira que no es como la nuestra, es una ira, la ira no controla a Dios, Dios controla su ira, ¿ok? Entonces la palabra de Dios dice claramente que Dios está airado todos los días con el impío, y en el Nuevo Testamento nos lo vuelve a decir en Juan 3:36, ¿verdad? El que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios ya está sobre él, o sea, está sobre él. Por eso cuando Juan capítulo
3, también anteriormente a eso, en el versículo 17, que algunos lo confunden, que dice que Jesús no vino para condenar, sino para reconciliar al mundo, ¿verdad? ¿Por qué no vino a condenar al mundo? De repente nosotros no entendemos, porque, hermanos, el mundo ya está en condenación. Esa es una realidad. Jesús vino a salvar, Jesús vino a dar su vida en rescate de todo aquel que cree y se arrepiente en Él. No voy a entrar ahorita a la doctrina de la elección para que eso no se ponga más de punta, ¿ok? Pero Cristo nada más vino por aquellos que creen y se arrepienten. ¿Ok? Vamos a ponerlo así. Porque los demás ya están en condenación. Todo aquel que no cree y no se arrepiente está en condenación. No va a estar, ya está en condenación. ¿Ok? Ya está en condenación. Entonces esa es la realidad del ser humano. La realidad del ser humano es que está en condenación, está bajo la ira de Dios y va a un lugar tremendo de ira plena donde Dios descargará su ira por los siglos de los siglos sin fin. Esa es la realidad del ser humano, esa es la noticia del ser humano, que va camino a una condenación terrible. Ya está condenado, solo va al cumplimiento de esa condenación. Es decir, es como cuando el juez dicta culpable y dice: de aquí a tantos días lo pasan al penal porque ahí va a sufrir cadena perpetua, ¿no? Lo mismo, el juez del universo te ha declarado culpable. Eres culpable delante de él por quebrar sus mandamientos, pero esa acción, esa sentencia se cumplirá cuando llegues al lago de fuego y azufre, cuando llegues ante el gran trono blanco y Dios mismo, ojo, Dios mismo diga maldito al lago de fuego y azufre. ¿Quién va a decir maldito? Dios. Dios es el que va a decir maldito a todas esas personas. Por eso, amigo mío, escúchame bien. Estás en condenación. Estás muerto espiritualmente. Estás muerto. Y vas a ese lugar terrible. Vas directo. No puedes por ti mismo escapar de ese lugar. Y ese lugar es el tercer tipo de muerte que habla la Escritura. El denominado en Apocalipsis 20 la muerte segunda, ¿verdad? El lago de fuego y azufre. El tormento perpetuo. Y perpetuo significa sin fin, ¿verdad? Estamos de acuerdo en eso. Pero también es sin descanso. Es decir, los 365 días del año, las 24 horas, todos los segundos, por los siglos de los siglos en tormento. Porque Dios, esta es la ira de Dios contra el pecado, hermano. Amigo que me escuchas. Y esa es la realidad, esa es nuestra realidad. Eso es en verdad la noticia mala que debemos de entender los seres humanos, que la Biblia nos describe hasta como enemigos de Dios, que estamos en enemistad con Dios, que estamos bajo la ira de Dios y que necesitamos ser reconciliados con Dios. Esa es la realidad. Y ahí es donde Jesús se levanta y dice, como todo esto es muerte. Ya vimos muerte, la consecuencia del pecado, muerte física, muerte espiritual, muerte segunda. Como nuestra separación de Dios es la muerte, lo contrario a la muerte es vida. Y por eso Jesús dijo, yo soy la vida y no puedes venir al Padre si no es por mí. Ahí es donde está nuestra verdadera opción, hermanos, de salvación. Nuestro Salvador es quien nos da vida y nos hace resucitar, pasar de muerte a vida. Nosotros encontramos claramente nuestra situación de esto en Efesios capítulo 2, versículo 1 al 5. Efesios, epístola de los Efesios en el Nuevo Testamento, capítulo 2, versículo del 1 al 5. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais, ¿cómo? ¿Cómo estábamos? Muertos en vuestros delitos y pecados. Y dice el versículo 2, vead cómo andaban los que
antes andaban sin Cristo, y tú, si estás sin Cristo, ¿cómo estás andando ahorita? En los cuales anduviste en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Y éramos por naturaleza, ¿qué éramos? Dice ahí la Escritura, ¿qué éramos antes de creer, de arrepentirnos y creer en Cristo? ¿Qué éramos? Hijos de ira, no hijos de amor. Hijos de ira. Amigo, otra vez, si tú no has puesto tu fe en Cristo Jesús, no te has arrepentido y no has entregado tu vida a Cristo Jesús, tú eres un hijo de ira, un objeto de la ira de Dios. Dice lo mismo que los demás, o sea, hablando de los que no están convertidos. Yo quisiera aquí, y que me permita repetirlo porque ahorita se me ocurrió, lo voy a dirigir a aquel que no se ha arrepentido. Estáis muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales andas en este tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Es decir, estás siguiendo a Satanás, porque estás desobedeciendo a Dios, entre los cuales también estás viviendo en los deseos de tu carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y eres por naturaleza hijo de ira, lo mismo que todos los demás que no han creído. Sin embargo, para el cristiano, el versículo 4, pero Dios, que es rico en misericordia, por su grande amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Solo a través de Jesús, de la obra de Él, de su persona, de lo que Él es la vida. Por eso dijo, Él es el único que nos puede llevar de muerte a vida. Jesús dijo, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá jamás. ¿Por qué? Porque la muerte segunda no tendrá ya ninguna opción, ninguna forma de llegar al que está en Cristo Jesús. Por eso dice, por gracia sois salvos. Es decir, la gracia, como dice Pablo, excluye toda obra, porque la gracia únicamente se basa en el favor de Dios, en Cristo Jesús como Señor nuestro. Por eso es importante que veamos que aun estando muertos en pecado nos dio vida juntamente con Cristo. Juntamente con Cristo. Eso es lo maravilloso. Jesús es la vida, quien da vida espiritual a los que están muertos espiritualmente. Un predicador de siglo atrás decía, el incrédulo es bipartito. ¿Qué quiere decir? Solo es alma y cuerpo. Porque solo tiene alma y cuerpo, pues el espíritu está muerto. El cristiano es tripartita porque ha recibido la vida espiritual. La salvación es en sí vida espiritual. Eso es la salvación. La salvación es nueva vida. Por eso Pablo dijo, el que está en Cristo es nueva criatura. O sea, ha nacido de nuevo. Es alguien diferente. Por eso Jesús le dijo a Nicodemo, Nicodemo, si no naces de nuevo, no puedes ver el reino de Dios. Nicodemo, si no naces del agua y del espíritu, no puedes entrar en el reino de Dios. Es necesario nacer de nuevo. Nacer de nuevo. ¿Cómo puedo nacer de nuevo? Solo a través de aquel que es la vida, Cristo Jesús. Por eso Él dijo, yo soy la vida y no puedes venir al Padre si no es por mí. Porque a través de mí es como puedes recibir vida. Porque a través de mí es como puedes pasar de muerte espiritual a vida espiritual. Porque a través de Cristo es la única opción de vida eterna. No hay otra, ¿sí? En sí la salvación entonces es eso, ¿verdad? Por eso es que la salvación no se puede perder. Como algunos enseñan, hermano, la salvación no se puede perder. Porque si se perdiera, entonces es que volviste a morir espiritualmente. Y si volviste a morir espiritualmente, entonces se tendría que volver a pagar el pecado
Entonces Cristo tendría que volver a morir. Por eso Pablo, ¿verdad?, enseña en Romanos que no es de decir quién subirá al cielo y hará descender otra vez a Cristo no es posible, es imposible. Por eso el escritor de Hebreos es tajante en ese anuncio. En Hebreos dice que si recibiste y lo perdiste, ya no quedaría más nada por hacer. ¿Sí? Y algunos de ahí se basan para la pérdida de salvación. Pero lo que ellos no terminan diciendo es que el mismo escritor de Hebreos dijera que si esa persona, entre comillas, no lo voy a explicar ahorita porque no es el momento y me llevaría un rato explicarlos a quiénes se está refiriendo, lo voy a decir rápidamente: aquellos que solo fueron convencidos, no convertidos, ojo, pero el escritor de Hebreos claramente dice que aquel que cayó de eso, ya no queda más nada más que el fuego eterno para su vida. Entonces no podría volver a recibir salvación. Entonces aquellos que predican la pérdida de salvación debieran decir: hermano, si pecas, pues bye, disfruta el mundo y vete al infierno. Porque sería así. No habría opción. Ahí lo está diciendo ese mismo texto que agarran, ese mismo texto que dice que no habría más opción. ¿Ok? Pero aquí el sentido, hermanos, es que la salvación es vida. Es que pasaste de muerte, estabas muerto espiritualmente. Un día un pastor en un seminario le pidió a sus discípulos de ahí que fueran al panteón y que le hablaran cosas bonitas a los que estaban ahí en las tumbas. Regresaron y al siguiente dijo: ahora la tarea va a ser vayan otra vez y háblenles feo. Ok, fueron ellos todos sacados de onda, pero tenían que obedecer, ¿verdad?, al maestro para que pasarlos en la calificación. Entonces a la siguiente clase les dijo: ahora sí, denme sus experiencias. ¿Qué pasó? ¿Qué reacción vieron? Pues nada, pastor, todos están muertos, no reaccionan, no dicen nada. Bueno, pues precisamente lo que ustedes van a hacer. Van a predicarle a muertos espiritualmente y no esperen que reaccionen positivamente solo si Dios resucita a esos muertos, ¿verdad? Y esa es la salvación. La salvación es vida espiritual. La salvación es que pasaste de muerte a vida. Sí, esa es una realidad. Vamos a la primera epístola del apóstol Juan, capítulo 3, versículo 14. Primera epístola del apóstol Juan, capítulo 3, versículo 14. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Fíjate lo que está diciendo. Sabemos que hemos pasado de muerte a vida. Eso es la salvación. La salvación es un objeto que Dios te da. La salvación es que recibes vida espiritual. Esa es la salvación. Oh, hermano, qué maravilloso. Por eso Jesús dijo: yo soy la vida. Vamos a Juan capítulo 5, versículo 24, al Evangelio de San Juan, capítulo 5, versículo 24. De cierto os digo, el que oye mi palabra y crea al que me envió tiene vida eterna, y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. De muerte a vida. Ahí está, hermano. Eso es la salvación. La salvación es que estabas muerto espiritualmente por causa de tus pecados y has recibido vida. Jesús es la vida. Jesús es la vida eterna. Por eso Pablo dice en Colosenses: Cristo en vosotros, o sea, dentro de ti, habitando en ti, la esperanza de gloria. Eso es la salvación. La salvación es la vida de Cristo en nosotros. Por eso recibimos el Espíritu Santo, ¿verdad? Porque el Espíritu Santo es llamado también el Espíritu de vida. Hermanos, has pasado de muerte a vida si tú en verdad te has arrepentido de tus pecados y has creído en el Señor Jesucristo. Y por cuanto has nacido de nuevo, ahora tú tienes nuevos anhelos. Tú anhelas vivir la santidad, anhelas orar, anhelas leer la palabra, aunque tienes luchas con tu carne. Pero hay un anhelo profundo, desearías intensamente. A veces hasta lloras porque no alcanzas lo que quieres alcanzar, ¿verdad?
Y eso es una realidad. Eso es una muestra de que hemos pasado de muerte a vida. ¿Ok? Así que la muerte es... perdón, cerré sin querer esto. Así que la muerte espiritual nos ha separado de Dios. Es imposible entonces acercarnos a Dios. Es solo mediante Cristo, que es la vida, que podemos llegar a Dios. Porque Dios no es un Dios de muertos, sino de vivos, ¿verdad? En Mateo 22:32, en Marcos 12:27 y Lucas 20:38 encontramos esto, que Dios no es un Dios de muertos, sino un Dios de vivo. Entonces, para pasar de muerte a vida, se necesita el poder de Dios, resurrección, se necesita resucitar, ¿verdad? En Cristo, al estar unido a Cristo, estamos unidos a la fuente de vida. Por eso Jesús dijo que no vamos a perecer jamás, ¿verdad? Jamás. El que está en Él tiene vida eterna y no vendrá condenación. Por eso la salvación no se puede perder. Jesús mismo lo dijo. No vendrá condenación porque ha pasado de muerte a vida. No vendrá, no hay forma, no hay manera. Por eso Romanos 8:1 dice: ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Luego dice: los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Pero el que es de Dios anda conforme al Espíritu. El que practica el pecado no es de Dios, dice la misma Escritura, aunque algunos quieran asignarle nombre de cristiano porque asiste a una iglesia. Si practica el pecado, no es de Dios, dice la palabra. En esto no quiero decir que no haya un cristiano que pueda caer en pecado. Yo creo que la experiencia nos dice que caemos varias veces en pecado, ¿verdad? Pero no lo practicamos, que es diferente. Ojo, Entonces, al estar unido en Cristo, estamos unidos a la fuente de vida. Por eso Él dijo: el que cree en mí, de su interior correrán ríos de agua viva. ¿De agua qué? Viva. El que tiene la vida está reconciliado con Dios, ¿verdad? Por eso, como dije en Juan 3:36, Juan 3:36, nos muestra los dos puntos. Creer en Cristo es tener vida. No creer en Cristo es seguir en la ira de Dios. ¿Ves la diferencia? Creer en Cristo, arrepentirte y creer en Cristo es tener vida. No, seguir en tus pecados es estar bajo la ira de Dios, seguir bajo la ira de Dios, ¿ok? Así que la vida la podemos tomar como sinónimo de reconciliación. Por eso otra vez es que Jesús dijo: yo soy la vida y no puedes venir a mí, no puedes venir al Padre si no es por mí. No puedes pasar de muerte espiritual a vida espiritual, sino solo por medio de Cristo Jesús, ¿sí? Él es el que da vida. Juan 10:28, vamos a Juan capítulo 10, versículo 28. Y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. ¿Qué dice que nos da vida eterna? ¿Qué es vida eterna? Vida que no acaba, hermanos. Por eso es que la salvación no se pierde, porque es vida eterna. Es la vida de Dios en nosotros. Es una vida que no tiene fin, que no está sujeta a tiempo ni espacio. Y Él mismo lo dice, no solo cuando ya con que dijera vida eterna, ya con eso, pero dice: y no perecerán jamás. Jamás. Ni nadie las puede arrebatar de mi mano, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre, ¿verdad? Entonces, la única manera es a través de eso. Por eso, si nosotros entendemos que pasamos de muerte a vida, o sea, resurrección, nosotros encontramos en Juan 11:25 que Jesús dijo: yo soy la resurrección y la vida. Y ahí lo encontramos, ¿verdad? Maravilloso el Señor. Él es el objeto. Entonces la salvación es un acto de resurrección y dar vida a algo que está muerto, ¿verdad? En Romanos 10:17, vamos a Romanos capítulo 10, versículo 17.
Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Segunda de Corintios 4:6. Porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en vuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Ahí está, hermanos. Estabas en tinieblas, pasas a luz. Solo a través de Cristo Jesús. Por eso Jesús también dijo que Él era la luz. Yo soy la luz del mundo, ¿verdad? Esto es maravilloso, hermanos, entender todo esto de la palabra de Dios. ¿Por qué Jesús dijo que Él es la vida y que nadie puede venir al Padre si no es por Él? No podemos llegar. Juan 5:25, de cierto os digo, viene la hora, y ahora es, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que la oyeren, vivirán, ¿verdad? Vivirán. Ahí está, hermanos. Ahí está. Jesús, solo a través de Cristo es como tú puedes recibir vida. Amigo mío, escúchame bien. Solo a través de Cristo tú puedes recibir vida eterna. Solo a través de arrepentirte de tus pecados, confesarlos delante del Señor, y creyendo con todo tu corazón, entregando tu vida al señorío de Cristo, con todo tu ser, es como tú puedes recibir vida. Es la vida. No puedes llegar al Padre si no recibes vida, porque estás muerto espiritualmente. Y hermano, en Cristo entendamos esta gracia que hemos recibido. No somos mejores que los que están allá. No somos mejores que los que están en el mundo. Oh no, hermano, no nos veamos así. Juan 5, ¿verdad? Efesios capítulo 2, ¿verdad? Lo leímos. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su grande amor con quien nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Es gracia. Hermano, recibiste gracia. Eso debe de brotar una gratitud al Señor. Y debemos de obedecerle en amor y gratitud por la gracia que hemos recibido. Y la gracia excluye toda buena obra de nosotros, o todo buen calificativo, o todo bueno que quiera verse en nosotros. La Biblia dice que no hay nada bueno en nosotros. Dios no vio lo bueno que eras. Lo único que nosotros pusimos para la salvación es nuestro pecado. Porque el arrepentimiento y la fe es un don concedido de Dios. Y eso lo enseña la palabra de Dios. Por gracia fuiste salvado, hermano. Ahora sirve a Dios con esa gratitud de que fuiste salvado sin merecerlo yo, dice ese himno. Su gracia me salvó. Sin merecerlo, hermanos. Él nos salvó. ¿A cuántos se han ido sin Cristo, sin esperanza, a un lugar de tormento? Y sin embargo, entendamos esto, recibimos gracia. Recibiste gracia del Señor, recibí gracia del Señor. No soy mejor que nadie, pero la gracia del Señor, sublime gracia del Señor, que a un vil pecador salvó. ¿Sabes qué eso somos? Viles pecadores, que hemos recibido gracia del Señor. Gracia mayor que mi transgresión, gracia que limpia el corazón. Esa es la gracia del Señor. Es una gracia inefable, es una gracia sublime, es una gracia gloriosa, poderosa, maravillosa que hemos recibido del Señor. Y por eso, hermanos, sirvámosle, amémosle, entreguémonos a Él, porque hemos recibido vida cuando estábamos muertos. Vivamos en gratitud a aquel que nos salvó,
aquel que dio su vida en rescate por nosotros y que nos dio vida. Él es nuestro Señor, le debemos gloria y honra. Por eso cuando lleguemos al cielo, las coronas que recibamos las vamos a aventar a sus pies, las vamos a arrojar a sus pies y vamos a decir: tú eres el digno, Señor, porque con tu sangre fuimos limpiados. No había nada bueno en nosotros, no había ningún mérito, no había algo que pudiera decirse. Por eso Pablo dice: donde queda la jactancia, queda excluida en el Evangelio, hermanos. Queda excluida. Vivamos con gratitud al Señor. Él es la vida que nos lleva a Dios. Él es mediante Él es que nosotros tenemos comunión con el Padre, con el Hijo y con el Espíritu Santo. Amado Padre Celestial, Señor, gracias por este regalo inefable. Gracias por esta gracia inefable, Señor, que hemos recibido en Cristo Jesús, Señor. Como dijo el salmista: no a nosotros, oh Señor, no a nosotros, sino a tu nombre da la gloria, Señor. Sin merecerlo, Señor, nos has salvado, nos has redimido. Nos concediste arrepentirnos y creer en Cristo Jesús. Hasta eso recibimos gracia para poder arrepentirnos y recibimos gracia para poder tener fe en Cristo Jesús y poder creer en Él. Es la gracia tuya, Señor, que nos ha llevado a ver a Cristo. No porque seamos mejor que los que están allá afuera, porque a veces nos portamos, Señor, peor que ellos. Oh Dios, ayúdanos a amarte con intensidad, ayúdanos a servirte, ayúdanos a obedecerte, concédenos la gracia para caminar en santidad y agradar a aquel que nos tomó por soldados, de agradar a aquel que nos redimió con su sangre preciosa, Señor. Oh Padre amado, ayúdanos a rendirnos a Cristo en esta gracia gloriosa, Señor. Te lo pedimos y te lo agradecemos todo en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Pues muchas gracias, hermanos. Espero que haya sido de bendición este estudio. Déjame tus comentarios ahí. Si tienes alguna duda, pregunta, puedes ponerlo en los comentarios. Puedes enviarme un mensaje por Messenger o puedes, que será más fácil, yo te voy a contestar más rápido, por medio del WhatsApp 2299-288128. Si eres de la República Mexicana, si eres de otro país, más el símbolo de más 52-2299-288128. Que la gracia del Señor Jesucristo sea con todos aquellos que le aman en verdad. Te envío un fuerte abrazo. Muchas gracias. Nos vemos pronto. Seguiremos con nuestras cápsulas, con nuestro estudio del Evangelio de San Juan. Hemos ido algo lento. Creo que ya llevo 75 exposiciones del Evangelio y todavía no salimos del capítulo 14. Pero la idea no es avanzar rápido. La idea es que le saquemos todo el jugo posible para que nuestras vidas sean transformadas por la gracia de Dios. Nos vemos. Que pases buenas noches. Hasta luego.